¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de La Silla Rota? Les saluda Jorge Ramos, soy director editorial y les doy la más cordial de las bienvenidas, como siempre, a estas charlas que tenemos de manera cotidiana, pues, con los personajes de la vida pública, con los expertos, para que nos ayuden también a entender qué está pasando, qué pasa con nuestro México, hacia dónde vamos, cuáles son los problemas. Y hoy la verdad es que tenemos un invitado de lujo. Se trata del doctor Luis de la Calle. Es, la verdad, dirían los chavos, un rockstar de la economía. Nos explica de manera muy sencilla los temas de la economía que generalmente, y creo que es uno de los problemas que cualquier ciudadano pues la pasamos mal, no sabemos hacer las cuentas en casa, en fin, y creo que justamente el doctor Luis de la Calle ha hecho una gran labor en ese tema. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Luis de la Calle. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que nos estén viendo. ¿Cómo estás, Jorge? Encantado de estar contigo y de platicar. Muchas gracias por la invitación a La Silla Rota. Un privilegio, por supuesto. No, hombre, al contrario. Y bueno, pues vamos a empezar con, digamos, la nota. ¿De qué se trata? La tajada del pastel ha sido un podcast que decía yo al principio, nos ayuda a explicar ciertas cosas de lo que está pasando en temas de economía, y viene, entiendo, Luis de la Calle, algo nuevo. ¿Qué va a suceder en los próximos días y que se va a conocer pronto? Sí, mira, la tajada del pastel es un esfuerzo que yo encabezo de pedagogía económica dirigido a gente joven, a gente que no está muy interesada, no está muy metida en temas económicos, que le tiene cierto miedo a la economía como si fuera una ciencia oscura. Lo es, en cierta medida, ¿no? Tiene esa fama la economía, dentro de un programa más amplio que se llama Pensando México. Es una serie de podcasts un poco para reflexionar sobre dónde está el país, qué debe hacer, y aquí estamos hablando de la parte económica. Entonces estamos dando a conocer la segunda temporada de La Tajada del Pastel. Como dice su nombre, pues de lo que se trata es de dos cosas. Una, de qué tamaño es el pastel económico, y después cómo se reparte el pastel a través de distintas tajadas, o con qué te quedas cada una de ellas. Y ahora, en esta ocasión, tenemos un énfasis en la inversión. En la inversión como un mecanismo muy importante para participar de ese pastel, hacerlo crecer, y de esa tajada. Entonces es toda una discusión sobre si se debe o no invertir, sobre si es importante o no hacerlo, cómo hacerlo, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo, y efectivamente pues estamos dando a conocer la nueva temporada. La nueva temporada que de verdad es un privilegio, y creo que es importante que la gente... A ver, platícanos, Luis de la Calle, de la primera temporada, para que la gente también se anime a meterse y a ver qué puede encontrar en la primera temporada, que son creo que 8 capítulos, ¿no? Correcto. Mira, la tajada del pastel es una conversación. O sea, no es una clase de economía, ni es una conferencia sobre economía, sino es una conversación. Entonces, dos jóvenes, Marina Gómez Robledo y Rodrigo Hernández, me hacen preguntas, cosas que les inquietan a ellos como jóvenes en términos del funcionamiento de la economía, ¿no? Entonces, vemos los principios de la economía en términos de la macroeconomía, la microeconomía, los problemas que enfrenta el país, las dificultades que tiene México, también obviamente las oportunidades, y tratamos los principales temas en materia económica, desde la estabilidad macroeconómica hasta las posibilidades de crecimiento, las diferencias. ¿Por qué hay diferencias regionales? Porque hay zonas del país que crecen, otras que no crecen. Y de eso se trató la primera temporada, un poco de los principios básicos del funcionamiento de una economía a través de una conversación donde ellos me hacen una pregunta y yo reflexiono sobre ella, y luego, con base a mi respuesta, me hacen otras preguntas. Es una cosa dinámica, no muy estructurada, pero que al final del día hace que sea atractivo para la persona que está escuchando, y que puede escucharlo además varias veces. No se tiene que hacer de una manera tampoco lineal.
porque se puede escuchar un capítulo, puedes empezar con el 8. Un poco como las rayuelas, ¿no? Pueden empezar por aquí, por acá y muy bien. Exactamente, y todos los capítulos están un poco interrelacionados, en el sentido que se repiten para cada uno de ellos algunos de los principios básicos para el entendimiento de la economía, con el propósito de que al final uno tenga más o menos las primeras herramientas para poder entender y dilucidar. Cuando uno escucha un programa de radio o en la televisión o lee las noticias económicas o en los periódicos o las revistas especializadas, tener un poco más herramientas para poder desmenuzar lo que realmente están diciendo. Entonces esa fue, digamos, la primera temporada. Esa es genial, y creo que sería importante que le echen un vistazo y que lo escuchen, que se metan, y por supuesto, en la segunda temporada de La Tajada del Pastel, que está por lanzarse. Estamos platicando, recordamos, con Luis de la Calle, un gran maestro en temas para explicar, ¿no?, los pormenores de cómo funciona la economía. Y me gustaría preguntar, Luis de la Calle, ¿cuál es, digamos, el problema principal o la inquietud principal más bien? ¿Cuál es la inquietud principal que tienen los jóvenes en cuanto a los problemas económicos que viven en lo personal o cómo visualizan los problemas económicos del país? ¿Cuáles serían las principales preocupaciones que ves en los jóvenes? Bueno, el primero de ellos es quizá las perspectivas hacia adelante, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil la van a tener? Si van a poder encontrar una chamba que les funcione, si van a estar bien pagados, qué se requiere para tener éxito en el mundo laboral, pero también en el mundo empresarial. O sea, hay mucha inquietud ahora de los jóvenes de si deben lanzarse más bien a ser empresarios que empleados, ¿no? Entonces, un poco la principal pregunta que se hacen es si habrá oportunidades, y la otra es si van a estar ellos satisfechos con lo que hacen, o sea, un poco la parte personal. ¿Cómo escoger qué profesión en qué profesión quiero invertir? Si lo que hago en términos de mi capital humano lo debo considerar como parte de mi inversión, etcétera. Entonces, su desarrollo personal y su lugar en la sociedad y la posibilidad de que tengas éxito. Y la otra cosa que es interesante es, se preguntan los jóvenes si el éxito de ellos está divorciado o no del éxito de México. Porque nosotros somos educados, los que somos ya un poco más adultos, en el sentido de que nos iba a ir bien cuando a México le vaya bien. Y los jóvenes están haciendo un poquito la pregunta al revés. Oye, ¿no será más bien que a México le irá bien cuando a mi comunidad, a mi municipio, a mi empresa les vaya mejor? Entonces, un poco están los jóvenes volteando el paradigma del desarrollo para que dependa más de ellos y su éxito al final también sea el éxito de los demás. Híjole, qué cosa tan complicada, ¿no? De los jóvenes, cómo están viendo, digamos, su futuro y esas dudas que tienen muy, muy legítimas. Pero, a ver, doctor Luis de la Calle, ¿y tú cómo ves el futuro para los jóvenes? Se había hablado hace mucho tiempo que México tenía un bono demográfico, que había una gran porción de la población que tenía entre 20, 40 años de edad, y eso le daba como cierto oxígeno al país, y de pronto se nos va envejeciendo esa población y el bono pareciera que ya se está acabando, obviamente por el paso del tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo ves el futuro para los jóvenes a partir de estas inquietudes que te han expresado? Bueno, México tiene un bono demográfico, ha sido un bono demográfico relativamente fuerte, todavía existente, pero como bien dices, Jorge, finito, se va a acabar. Y entonces el reto que tienen los jóvenes es que cuando termine ese bono demográfico, hayamos ya sentado las bases para tener éxito, porque si no, ellos van a cargar no solamente con sus necesidades, sino con las necesidades de la población más adulta que ya esté jubilada y necesite un apoyo muy importante. Con nosotros, ¿no? Bueno, en mi caso, muy claro, yo siempre les digo a los jóvenes que yo confío mucho en su éxito para que paguen mi pensión. Pero bueno, digo, se los digo un poco de chiste, ¿no? Claro.
las posibilidades de éxito de los jóvenes en México existen, ¿no? Tú no puedes tener éxito si no estás convencido de su posibilidad. El desarrollo, en el fondo, depende, como para desarrollarse se requiere mucha inversión. La inversión no se va a realizar si no tienes una perspectiva de que va a ser relativamente exitosa. Porque si nosotros todos pensamos que la inversión no va a ser exitosa, entonces no la vamos a hacer y vamos a caer en una situación donde no se logra uno desarrollar porque se pensaba que no podía tenerse éxito. Entonces, una de las primeras cosas de la que igual tienen que convencer los jóvenes es de que el éxito es posible. Y la posibilidad del éxito obviamente enfrenta muchos obstáculos. En México está muy extendida una práctica que es la extorsión. Yo escribí un libro sobre ello que se llama Economía de la Extorsión, se los puedo enseñar aquí en la pantalla. Dos de los capítulos de la primera temporada se lo dedicamos al efecto pernicioso que tiene la extendida extorsión en México sobre la economía y cómo la extorsión es uno de los principales obstáculos para que los jóvenes se decidan a invertir y tener éxito, porque a veces al tener éxito los acaban siendo extorsionados, ¿no? Por la falta de Estado de Derecho, por el abuso que puede haber de inspectores, porque abusan también tus proveedores, a veces tus clientes, abusa el sindicato. En fin, en México tenemos una larga lista de extorsionadores que hacen que el desarrollo sea más difícil. Entonces, un poco, efectivamente, ¿hay en México obstáculos estructurales para tener éxito? Sí existen, pero esos obstáculos son superables y son superables sobre todo si los jóvenes se deciden a participar activamente en la construcción de un país moderno y a basar el éxito en su propio talento. Los jóvenes tienen que confiar en su capacidad de talento, de creatividad, para crear un mundo más exitoso a través del éxito personal que tengan ellos. Y si yo tuviera que apostaría a que lo van a lograr. Pero para eso se requiere, obviamente, un conjunto de condiciones, entre ellas, tomar decisiones de inversión. Entonces, en la segunda temporada de La Taja del Pastel, lo que hacemos es decir, oye, mira, la situación económica ya te la pinté en la temporada 1, en la temporada 2 te quiero mostrar cómo la movilidad social es posible si logras tomar las decisiones de inversión correctas. Entonces, toda la segunda temporada está dedicada a la movilidad social y a la inversión como el motor, el instrumento más importante para lograr vislumbrar un futuro más promisorio. Pero para eso tienes que entender, uno, ¿debo invertir, sí o no? ¿Cómo invierto? ¿En qué invierto? ¿Y cuáles son los riesgos y los beneficios de invertir? Entonces, todos los 8 capítulos están dedicados a un poco explicar paso a paso cuáles son los distintos elementos que debe tomar una persona, sobre todo una persona joven, en términos de decidir si invierte o no invierte, cuánto invierte, dónde invierte, cómo invierte y en qué invierte. Si invierte en dólares, invierte en pesos, invierte en vivienda, invierte en un negocio o se mete a la bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. No, pues la verdad, Luis de la Calle, creo que nos has dado varias pistas. Se antoja muy, muy atractiva esta segunda temporada, obviamente desde la primera, pero en esta segunda decirles a los jóvenes qué oportunidades tienes, ¿no? ¿Qué puedes hacer para temas de inversión? Y algo que decías que me parece muy importante es, tienen que participar, jóvenes. Uno, tiene que participar. Y participar puede ser de muchas formas, ¿no? Tratando de invertir, pero también que participen, ¿no? Políticamente, ¿no? Que haya más capacidad de ellos para empujar, en fin. Creo que has hecho algo muy, muy interesante y esto que decías, tienen que confiar en su talento, ¿no? Creo que has dado muchas claves para que esta segunda temporada de La Tajada del Pastel se metan, ¿no? Se metan los chavos y los no tan chavos como yo y los más viejitos, todos nos metamos a escuchar La Tajada del Pastel con Luis de la Calle y pues nada, Luis, algo quisieras finalmente decirnos.
No, bueno, yo soy un economista, Jorge, como tú lo decías al principio. En la tajada del pastel, cuando me presentan, dicen, les vamos a presentar al economista Luis de la Calle, que también es pastelero. Y esto lo hacen, la repostería es algo en la que yo no estoy especializado, pero bueno, así lo llaman, porque de lo que se trata precisamente es de hacer crecer el pastel y después de asegurar que su reparto sea justo, porque el justo reparto del pastel, y por eso el nombre, la tajada del pastel, hace que el pastel también crezca. Entonces hay un doble beneficio de hacer crecerlo y luego permitir que tenga una mejor distribución, porque eso hace que crezca aún más. Claro, y sobre todo algo que ya has comentado y que se trata también de platicar, de discutir, pero lejos de la polarización, ¿no? Lejos de la polarización, más bien darles herramientas a los chavos, a los jóvenes, para que le echen ganas, ¿no? Creo que es importante confiar cada quien en su talento y la verdad suena, insisto, muy, muy atractiva esta segunda temporada del podcast La Tajada del Pastel. Muchísimas gracias, Luis de la Calle, ya le decíamos un rockstar en temas de economía. Muchas gracias de verdad por estos minutos con la silla rota y pues estaremos pendientes, ¿no? Para poner atención y escucharlos. Al contrario, el agradecido soy yo, Jorge, gracias por la invitación, a la silla rota, por supuesto, y encantado de estar con ustedes para invitarlos a que participen y prueben una tajada del pastel. Exactamente, probar una tajada del pastel. Pues muchísimas gracias, Luis de la Calle, estuvo con nosotros en esta entrevista con la Silla Rota. Yo soy Jorge Ramos, director editorial, y pues nos vemos la próxima. Y ya lo saben, no se les olvide estar felices, pero tampoco se les olvide que ya viene la segunda temporada de La Tajada del Pastel. Muchísimas gracias y hasta la próxima.